representa directamente, por ejemplo, cuerpos humanos encontrados en contextos históricos ou arqueológicos ou paleontológicos. Os esqueletos, mas também os ossos e os dentes isolados, os corpos preservados e mumificados intencionalmente. Los elementos fanéreos como la piel, el pelo, las uñas que se conserven del pasado, así como también los desechos de la actividad fisiológica humana que provengan de sitios históricos, ya sean considerados sitios arqueológicos o históricos. Hasta la creación de un lenguaje y la verbalización de un lenguaje a través de nuestro cuerpo se podría considerar patrimonio bioantropológico. Todos os vestígios diretos dos nossos antepassados, mais próximos ou mais longínquos cronologicamente, mas também mais próximos ou mais longínquos geograficamente. De nuestro punto de vista como indígena, los restos humanos son una parte fundamental de nuestra cultura. Es muy importante como un medio para también poder saber como las historias de nuestros antepasados, saber cómo vivían, quiénes son, quiénes fueron. Yo creo que el patrimonio bioantropológico tiene expresiones pretéritas, pero también tiene expresiones contemporáneas. No podemos negar que el patrimonio bioantropológico tiene una expresión presente, viva, tangible. Creo que nosotros debiéramos recoger también y tener una mirada desde el punto de vista del patrimonio que significa ese tipo de material biológico que hoy día trabajamos, por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos humanos en nuestra historia reciente. Creo que también representa información y muchísima evidencia de un estilo de vida, de una cultura, de una historia que nos acompaña hasta el día de hoy. Somos todos património bioantropológico. Os 7,6 bilhões de seres humanos que habitamos o planeta, mas também os que nos precederam. Puede ser un territorio, por llamarlo de alguna forma, el patrimonio bioantropológico, donde convergen muchas expresiones patrimoniales de distinta índole. Los cuerpos son un registro que no es sustituible, ¿ah? Respecto a lo que una población humana, una sociedad humana, digamos, vivió en el pasado, ¿no es cierto? Es un registro fidedigno de muchas situaciones que va más allá del registro material propio de la arqueología. Es una cosa muy compleja y muy completa, no puedes tú dividirla, entonces por eso es que es algo que debe ser defendido y que debe ser protegido, porque toma distintas aristas de la realidad. El cuerpo en esta dimensión fronteriza, ¿cierto?, entre lo cultural y lo natural. Hace carne la cultura, los distintos componentes de la sociedad, ejercen, ¿no es cierto?, sobre esa persona o sobre una determinada población. Los distintos fenómenos culturales, sociales, no solo afectan el entorno humano de una manera que ese entorno no se revierte sobre nosotros, sino que también tiene consecuencias directas sobre nuestra corporeidad, ¿no es cierto? No solamente es, no, estos son huesos, no, es algo mucho más grande. Entonces hay que entenderlo como algo global y por lo tanto entender también que tiene importancias diversas y complejas. La cantidad de conocimiento que se puede obtener de los restos bioantropológicos ha ido incrementando en el tiempo y permite comprender muchas cosas y aportar mucho al conocimiento. Creo que el patrimonio bioantropológico, o lo que es definido como tal, viene como resultado de un proceso largo que se inicia con la colonización, empieza todo un proceso de coleccionismo y también de estudio de los cuerpos humanos de los ancestros indígenas. Nos permite saber como a ciencia cierta conocer aspectos de nuestra cultura que de la forma oral no podríamos saber, como por ejemplo las enfermedades, la herencia que podemos tener como ya a nivel genético, que es también muy importante. Este tipo de patrimonio definido desde el Estado y desde la ciencia es una herramienta política desde la cual las memorias y los cuerpos de las poblaciones indígenas
son apropiados y son integrados como un discurso de identidad nacional. La palabra patrimonio me parece que desde su propia génesis está en extinción. Y ahora estamos en el momento justo de desmenuzar, desguajar esa definición o ese concepto en función de que ninguna parte de nuestra sociedad se sienta afectada, ¿no? Los cuerpos humanos en distintos contextos temporales y geográficos de por sí son extremadamente relevantes, ¿no? Y es algo que podemos inferir a lo largo de toda la historia humana por cómo se han desarrollado los distintos ritos fúnebres, por ejemplo, de cómo la gente trata a sus antepasados y cómo los recuerda, etc. Este es efectivamente un patrimonio que la sociedad debe considerar como tal y proteger. Y muchas veces nuestra sociedad no está lo suficientemente educada de qué representa un resto humano. A pesar de estas definiciones, los cuerpos humanos siempre fueron los más desprotegidos. Ni hablar cuando se hacen actividades como caminos y demás, muchos de los cuerpos quedan al costado de la ruta. Si yo voy a ir a una parte donde falleció una persona, no puedo llegar con la intención de invadir, tengo que llegar con la intención de respeto. ¿Qué pasa en nuestra sociedad para no siquiera preocuparnos por qué pasa por otro igual que yo, un humano igual que yo, que está en otra condición? ¿Cuánto respeto hay, ¿no? Por nuestra propia humanidad?